Santiago fue uno de los principales apóstoles de Jesús de Nazaret. También fue el primero de ellos en morir martirizado. En la actualidad, y también ya desde hace mucho tiempo, se le conoce como Santiago el Mayor. La tradición cristiana indica que su cadáver fue trasladado a Hispania y depositado en una tumba situada en Galaecia. Esta fue descubierta sobre el año 820 entre los restos de un asentamiento romano abandonado, y sobre ella se construyó un templo que fue ampliado con los siglos hasta convertirse en la actual catedral. El culto a este apóstol se extendió pronto entre los cristianos peninsulares y fue proclamado por Alfonso II como patrón del reino de Asturias. El lugar donde se alza la catedral es visitada por millones de personas por motivos religiosos, espirituales, culturales o turísticos. Su afluencia creciente hizo que a la ruta que seguían atraídos por el imán del sepulcro compostelano se le denominara enseguida Camino Francés. A ello contribuiría en gran medida el ambicioso e impulsivo obispo Gelmírez y su Historia Compostelana, en la que a comienzos del siglo XII ya asegura que es tan grande la multitud de los que van y vuelven que apenas deja libre la calzada hacia occidente. También en este escrito se asegura que el apóstol es venerado en Galia, Inglaterra, el Lacio, Alemania y por todas las provincias cristianas, sobre todo por España, como patrono y protector suyo. El también llamado Camino de Santiago ha tenido alcances en artes como la arquitectura, la escultura, la iconografía en general y por supuesto la literatura. Precisamente sobre esta última se expandieron por toda Europa una serie de motivos literarios populares que surgieron a lo largo del Camino Francés y cuyas principales manifestaciones fueron las canciones de peregrino y las leyendas sobre peripecias y milagros atribuidos a la intercesión del apóstol Santiago. Ejemplos de unas y otras nos han llegado en las lenguas, registros y formatos más diversos. La mejor colección de estas leyendas está recogida en el Liber Sancti Jacobi, más conocido como Códice Calixtino, por estar atribuido en parte al Papa Calixto II a comienzos del siglo XII. Aquí me gustaría compartirles dos de las leyendas más famosas del Camino Francés o Camino de Santiago. La primera de ellas es conocida como el Milagro del Ahorcado. En la mencionada versión atribuida al Papa Calixto, el hecho sucedió en Tolosa, en el año 1090. Los protagonistas fueron un grupo de alemanes ricos que se hospedaron en casa de un hombre avaro que les tendió una trampa para hacerse con su dinero. Les hizo beber más de la cuenta, de modo que con el cansancio y el vino se durmieron profundamente. Así, este malvado hombre pudo acceder al equipaje y esconder una copa de plata en la mochila de uno de los peregrinos que viajaba con su hijo. Más tarde los acusó de robo y al encontrarse la copa fueron condenados. El juez decidió perdonar la vida a solo uno de ellos. Padre e hijo se ofrecieron para librar al otro. Finalmente fue el hijo el ahorcado. El padre, con toda la tristeza, siguió su peregrinación a Compostela y a la vuelta quiso ver el cuerpo del hijo colgando de la horca. La visión le hizo prorrumpir en sollozos y lastimosas lamentaciones. Entonces escuchó la voz de su hijo que le consolaba diciéndole que Santiago le había estado sosteniendo con sus propias manos todo ese tiempo. El padre corrió a la ciudad e hizo venir a toda la gente, quienes al ver el milagro bajaron al joven de la horca y al instante ahorcaron al perverso avaro. La fama de este milagro se extendió como la pólvora por todos los ramales del camino. Esto provocó que con el paso del tiempo se comenzaran a crear diferentes versiones, todas conservadas en las más diversas lenguas.
Y precisamente estas versiones nos llevan a la segunda leyenda, que tiene características similares. En esta ocasión, el escenario se traslada de Toulouse a Santo Domingo de la Calzada. La documentación escrita más antigua se la debemos a un peregrino francés, el señor Caumont, quien escribió un diario de su viaje a Compostela a mediados del siglo XV. La leyenda dice que un peregrino y su esposa, quienes iban a Santiago acompañados por uno de sus hijos, se detuvieron a pasar la noche en una posada de dicha ciudad. Una criada se encaprichó del joven y, como éste la rechazó, decidió vengarse. Para ello, durante la noche se las arregló para esconder en la alforja del muchacho una taza de plata. Al día siguiente, cuando la familia había reemprendido el camino, la criada denunció el robo de la taza. Salieron tras ellos y hallaron el precioso objeto en el equipaje del joven, donde la criada la había escondido. De vuelta en la ciudad, el muchacho fue juzgado, condenado y ahorcado. Los padres, con toda la tristeza encima, no tardaron en seguir su peregrinación a Santiago. Al regresar, pasaron por Santo Domingo y encontraron a su hijo colgado, pero vivo. Gracias esto a que un noble varón le había sostenido por los pies hasta entonces. Acudieron rápidamente al juez, pero este no les creyó. En ese momento, el juez estaba a punto de comerse un gallo y una gallina que estaban asándose en un espetón, y les contestó a los peregrinos en evidente tono de burla que creería su historia en cuanto esas aves empezaran a cantar. En aquel momento, el gallo y la gallina se escaparon del espetón y se pusieron a cantar. El juez, maravillado, ordenó bajar al ahorcado y descubrieron la artimaña de la criada, quien, convicta y confesa, fue condenada a la misma pena. La fiesta de Santiago el Mayor se da el 25 de julio y hasta hoy el camino a Compostela sigue siendo uno de los peregrinajes más famosos del mundo.